Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, hoy sobre pregunta fibromialgia, una enfermedad que siempre genera mucho debate, mucha controversia, un tema que afecta a mucha gente y que mucha gente tiene mucho interés en saber más, en saber cómo atajar, cómo abordar, qué hacer ante determinadas cuestiones que les afectan, ¿no? Para eso estamos con una persona amigo de la casa, conocedor importante de las enfermedades reumáticas. Él es reumatólogo y es Enrique Raya. Enrique es jefe de servicio, director de la unidad de gestión clínica del Hospital San Cecilio de Granada y, por tanto, un placer estar aquí contigo, Enrique. Muchas gracias. Buenos días. Pues, si te parece, vamos a las preguntas que, por un lado, nos han enviado una asociación de pacientes y, por otro, un conjunto de personas individuales que nos han enviado, ¿no? Perfecto. La primera dice, ¿qué diferencia hay entre encefalomielitis miálgica y síndrome de fatiga crónica? Vamos a ver, es que a veces son conceptos de difícil tipificación y son conceptos que se pueden superponer. ¿Estamos? El síndrome de fatiga crónica tiene unos criterios de diagnóstico que están basados fundamentalmente en el cansancio, la dificultad para abordar las tareas de la vida diaria, por ejemplo. En cambio, en el síndrome de fatiga crónica, al contrario de la fibromialgia, suele haber menos dolor, pero muchas veces se asocian. El término este que me comentas de encefalomielitis, bueno, pues se ha visto que en algunas personas, en ciertas exploraciones con resonancia funcional, pues puede haber discreta inflamación, discretos trastornos de vascularización, para ser exactos, del encéfalo. Y se ha tomado ese concepto de encefalomielitis, pero que no creamos que ese concepto es un concepto de que pueda haber un tema de, puede haber una infección. No. Es, pues, fenómenos fundamentalmente de alteración vascular que se ha visto en algunos pacientes. En principio son conceptos distintos. Síndrome de fatiga crónica es distinto a ese cuadro en el que hay o puede haber alteraciones vasculares de la irrigación, de la oxigenación del encéfalo. Muy bien. Por lo tanto, primera diferencia entre estas dos cuestiones. Hay una segunda que dice, ¿es cierto que con los nuevos aparatos de neuroimagen se ven los cambios en el cerebro de personas con fibromialgia? Se ha visto que con ciertas exploraciones, sobre todo con la resonancia magnética funcional, que no se hace habitualmente, es una técnica fundamentalmente de investigación, por ejemplo, en fibromialgia, se han visto alteraciones en la perfusión, o sea, en la cantidad de sangre y, por tanto, de oxígeno que llega a alguna parte del encéfalo, del cerebro. Pero, insisto, no es una exploración, digamos, habitual. Es una exploración que se hace, una técnica que se hace, por ejemplo, para la investigación, en este caso, de fibromialgia. Muy bien. Siguiendo con este tema, dice, si ya se sabe que es una enfermedad de sensibilización central, sí, ¿por qué es una enfermedad que lleváis los reumatólogos? ¿Por qué? ¿Por qué son los reumatólogos las personas que normalmente trabajan con las personas con fibromialgia? Pues la verdad es que, Joan Carlos, es una pregunta interesante e importante, ¿no? Porque hay ya centros en los que la fibromialgia, que está ya englobada dentro de este cuadro de un síndrome de sensibilización central, lo están viendo otros especialistas. A nosotros nos vienen fundamentalmente porque ya recuerdas que el síntoma guía, lo que más le molesta a los pacientes, a las pacientes porque es más frecuente en la mujer, es el dolor. Y entonces, pues nos viene a nosotros por el dolor. Y eso es lo que marca... Sí. Pero que evidentemente nos viene por un síntoma, pero no nos viene si al final esta enfermedad está dentro de ese contexto de sensibilización central, probablemente nosotros no seríamos los más adecuados, pero que nos viene, digamos, desde el punto de vista práctico asistencial por el dolor. Muy bien. Siguiendo en esa idea de las enfermedades de sensibilización central, nos plantea
si realmente son enfermedades con un componente orgánico o psicológico. Pues yo creo que como en todo, Joan Carles, hay un componente orgánico evidente y un componente psicológico. Hombre, hay un componente, el paciente siente más el dolor. Y esa hipersensibilidad hacia el dolor viene determinada, parece, por trastornos en los neurotransmisores a nivel central e incluso en la pequeña fibra periférica que recoge el dolor. Pero es evidente que los pacientes que tienen su vida limitada, que tienen dolor, que tienen cansancio, que no duermen bien, que han visto alterada su vida personal, profesional, social, evidentemente tienen un componente psicológico. La gran pregunta es, ¿ese componente psicológico es secundario o es primario? O sea, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues ahí tenemos problemas. No sabría decir, pero evidentemente hay un importante número de pacientes con estas enfermedades que tienen un componente asociado psicológico. Hay otra pregunta, además de lo orgánico y psicológico, que plantean si realmente existe algún gen alterado en la fibromialgia. Bueno, esto tuvo mucha repercusión, incluso televisiva, hace 2 o 3 años, o quizá algo más, porque se había descubierto algún gen que predispone a fibromialgia. Desgraciadamente no es un gen, sino que son más de uno. Y esos genes que se han descubierto no es tanto de la fibromialgia, sino que son genes en los que hay una alteración de los receptores o del neurotransmisor. Y se piensa que esos genes hacen que el paciente tenga un exceso de sensibilización que predisponga a fibromialgia. Pero no son genes, digamos, directamente relacionados con la fibromialgia, son genes relacionados con los receptores y con los neurotransmisores. Y no hay uno, hay más de uno. Ese es el problema, hay más de uno. Y en ese sentido, tú has comentado inicialmente que el contacto con los reumatólogos va ligado a un elemento que es el dolor, ¿no? Y que a partir del dolor es cómo contactan con reumatología. De alguna forma, ¿cómo avanza ese proceso? Empieza por dolor y ¿cómo avanza el proceso de la fibromialgia? Bueno, ten en cuenta, Joan Carles, que a veces la paciente, insisto la paciente porque es bastante más frecuente en la mujer, tarda un cierto tiempo en contactar con su médico. Dicen las estadísticas que a veces incluso tarda un año. Y una vez que has contactado con tu médico, pues a veces se tardan entre 2 y 3 años en llegar al diagnóstico de fibromialgia. O sea que estamos perdiendo esa ventana de oportunidad de diagnosticarlo cuanto antes, ¿no? Por tanto, si antes diagnosticáramos, probablemente antes llegaríamos a un tratamiento mucho más efectivo. Pero una paciente evolucionada, pues no solo tiene dolor, sino que asocia otras sintomatologías múltiples. Por supuesto, el cansancio, por supuesto, el sueño no reparador, por supuesto, dolor tempomandibular, por supuesto, alteraciones gastrointestinales, alteraciones miccionales, alteraciones también de su esfera psíquica, decaimiento, incluso depresión mayor. Muy bien. Y de alguna forma la fibromialgia da pie a otras enfermedades, ¿o no? La fibromialgia puede asociarse a otras enfermedades. Por ejemplo, es bastante frecuente que la fibromialgia se asocie a enfermedades de la esfera reumática, por ejemplo, a la artritis reumatoide, al lupus, al síndrome de Sjögren. Y es importante, muy importante, Joan Carles, en este caso, discriminar si ese empeoramiento es debido a la enfermedad de base, por ejemplo, al lupus, o si es debido a la fibromialgia, porque evidentemente el abordaje terapéutico es completamente distinto. Pero sí, efectivamente, la fibromialgia se asocia con más frecuencia a ciertas patologías reumáticas, por ejemplo, he nombrado artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus. Perfecto. Ligado a todo el engranaje de la fibromialgia, hemos dicho que tiene un componente orgánico, psicológico, genético, que empieza por dolor, pero que es diagnosticado a lo largo del tiempo, que eso llega a afectar a otras enfermedades, llega
a conllevar otras enfermedades reumáticas y no reumáticas. La pregunta que nos hacen es ¿por qué hay tanta consideración negativa con la fibromialgia por parte de muchos profesionales médicos? Bueno, es una pregunta compleja de contestar, ¿no? Yo creo que todavía hay profesionales de todas las esferas de las ciencias de la salud, no solo médicos, que no se creen la fibromialgia. Yo creo que la fibromialgia, evidentemente, existe. Y después hay como una mala prensa, si me permites el término, de que algunos o algunas pacientes con fibromialgia lo que vienen es buscando un tema laboral, de baja de incapacidad, ¿no? Y yo creo que eso le generó en los principios de esta enfermedad, de cuando empezamos a atenderla ya hace años, generó, pues digamos, entre comillas, como una mala prensa. Y esa mala prensa, pues desgraciadamente, se ha perpetuado en el tiempo. Yo creo que cada vez menos. Pero efectivamente sigue teniendo aún una cierta mala prensa. Y hay una persona que nos pregunta si realmente la fibromialgia está reconocida por la OMS desde 1992. ¿Por qué esta negación por parte de los profesionales sanitarios? Pues no lo sé exactamente. Yo creo que esa negación viene en consonancia con lo que yo comentaba hace un minuto, de que alguien puede pensar de que los pacientes son rentistas y realmente no son enfermos, sino que vienen a rentabilizar un cuadro desde el punto de vista laboral y económico. Insisto que yo creo que esto está desapareciendo con el tiempo, ¿no? Está desapareciendo, pero es cierto que cuesta, y es cierto, como dice este señor o señora que ha preguntado, que la OMS ya reconoció la enfermedad a principios de los años 90, 91, 92, y que incluso ya hay sentencias múltiples que la reconocen como una enfermedad que tiene su derecho, como todas, a tener su baja, su incapacidad, etc. En ese sentido, tú has hablado antes de lo que tarda una persona desde que empieza a tener síntomas o signos a que es diagnosticada, ¿no? Me gustaría que contaras un poco cómo es este peregrinaje por el diagnóstico, ¿no? Porque de alguna forma uno de los problemas va ligado a eso, ¿no? A cierto proceso de peregrinaje, de cuándo me lo diagnostica, quién me lo diagnostica, quién es la persona, el profesional que lo debe diagnosticar, cuáles son los factores que lo causan, etcétera, ¿no? Un poco... Claro, fíjate que yo te decía hace un ratito que la paciente tarda a veces casi un año en consultar con su médico de familia. Y ahí empieza un peregrinar hasta el diagnóstico, que la media está entre 2 y 3 años, pero que puede llegar hasta 7 años. Y que el número de especialistas consultados de media está entre 3 y 4. Claro, la paciente tiene cansancio, tiene dolor, pero también tiene alteraciones intestinales, alteraciones miccionales, dolor de cabeza, depresión, muchos casos. Entonces, el peregrinar puede pasar que ha ido al neurólogo, al digestivo, al urólogo, al especialista en salud mental. Y claro, ella va con sus molestias y cada especialista le puede hacer sus exploraciones complementarias. Y sabes que siempre que nos hacemos algo, pues a veces se encuentran cosas a veces pequeños detalles en una exploración, pero que, bueno, que a la que le podemos achacar la sintomatología. Al final, los enfermos y las enfermas con fibromialgia son realmente un reto diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico. No hay ninguna prueba de laboratorio, ni incluso de imagen, que nos diagnostique la enfermedad. Por tanto, es un reto que pone a prueba al clínico de verdad, de aunar toda esa sintomatología, de síntomas muy diversos, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, trastornos miccionales, decaimiento, cansancio, etcétera, aunarlos en una entidad que es la fibromialgia. Pero evidentemente el peregrinar de los enfermos a veces es muy, muy importante. Y no solo el peregrinar por especialistas, sino el peregrinar por multitud de pruebas complementarias, analíticas, radiografías, ecografías, resonancias, TAC, etcétera. En ese sentido, una persona, Rosario González,
nos hace una pregunta que yo creo que ya la has tratado, ¿no? De alguna forma, pero te la digo. Dice, me han hablado que con una tomografía se puede diagnosticar la fibromialgia. Y pregunta si es así y si existe alguna prueba que la diagnostique, que de alguna forma tú ya has dicho que no hay ninguna prueba, sino que es un conjunto de síntomas clínicos que conforman un proceso determinado, ¿no? Por el momento es un conjunto de síntomas clínicos que hay que aunarlos y a veces, Joan Carles, lo que hacemos son pruebas de imagen o sobre todo de análisis para descartar cosas. Por ejemplo, estos pacientes tienen dolor muscular generalizado. Eso puede pasar en ciertas enfermedades reumáticas como puede ser la miositis, la polimiositis. Pues a veces utilizamos ciertos análisis para descartar que tenga una polimiositis. Por ejemplo, un síntoma importante es el cansancio. Pues a veces sabemos que en los pacientes hipotiroideos tienen cansancio, pues le pedimos hormonas tiroideas. O sea que a veces pedimos analítica no tanto para el diagnóstico de fibromialgia, sino para hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades que nos podrían confundir con fibromialgia. En ese sentido, hay una persona que pregunta, ¿por qué no hay una unidad de fibromialgia? Una unidad clínica de fibromialgia. Bueno, pues yo no creo que en algunos hospitales españoles se está generando o se ha generado, sobre todo en Cataluña, ya sabemos que hay alguna unidad que lleva mucho tiempo, pues fundamentalmente porque pues Joan Carles, no tenemos personal suficiente para abordar por unidades tantas patologías como las que vemos habitualmente, ¿no? Porque los pacientes de lupus quieren una unidad de lupus, los de artritis reumatoide y de inicio temprano, los de espondiartritis, y no tenemos, digamos, personal para eso. Evidentemente tenemos algunos profesionales que están mejor formados porque manejan mejor el dolor. ¿Estamos? Porque manejan mejor el dolor. E intentamos que esos profesionales sean los que vean la fibromialgia, pero desgraciadamente por el momento, no tenemos una unidad como tal que todos los días o 2 veces en semana o 1 vez en semana vea pacientes exclusivamente de fibromialgia. Esta persona que nos ha enviado por correo electrónico su pregunta, dice, a mí no me lleva nadie. Y claro, dice, solo el médico de cabecera, el cual, dice ella, no tiene ni idea de esta incomprendida enfermedad. Y eso le hace sentir, lo dice en la pregunta, impotente, deprimida e inútil en esta sociedad. ¿Qué elemento le podríamos dar como un elemento de ánimo para poder mejorar esa sensación de impotencia y depresión que plantea en la pregunta? Bueno, probablemente esa sensación de impotencia de esta señora no sea un hecho aislado, es una sensación que nos han transmitido muchos pacientes, pero yo quiero romper aquí, ahora y ya, pues quiero romper por el médico de cabecera, decirle que nuestros médicos de familia están cada vez mucho mejor formados, mucho mejor informados en multitud de patologías, también en fibromialgia. Y según estudios recientes y no recientes, cuando la fibromialgia es diagnosticada a nivel del nivel de atención primaria por el médico de cabecera, suele tener mejor pronóstico que cuando ya llega al hospital. Probablemente, Joan Carles, porque al hospital lleguen los casos peores, también es cierto, ¿no? Pero que el médico de cabecera tiene una formación cada vez mejor para el diagnóstico, para la sospecha, para el diagnóstico y para saber cuándo enviar a los especialistas que podemos estar implicados en esta patología, también es cierto. Y hay ligado a todo eso, es evidente que el papel del médico de cabecera en relación con reumatólogos o con otros especialistas es fundamental en esta enfermedad, por tanto. Sí, es fundamental. Es como en todo, también en esta enfermedad es muy importante la relación con el médico de cabecera. Y nuestros médicos de atención primaria saben desde hace tiempo que tenemos incluso con ellos una vía por vía correo electrónico y una vía también por consulta virtual de derivación y de consultas preferentes para nuestra patología, para cualquiera que requiera
una consulta o una atención preferente. En ese sentido, probablemente un papel central del médico de familia ayudaría a disminuir ese tiempo que decías antes de ese proceso diagnóstico tan complicado que se genera, con un médico de cabecera que controle el proceso mucho mejor que enviar a cada uno para ver si me lo diagnostican, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. El médico de cabecera no puede ser y no debe ser y no es pues un jugador de medio campo que distribuye el balón. No, no, no. El médico de cabecera es un especialista, tanto como nosotros, en medicina familiar y comunitaria, insisto, cada vez mejor formados para este tipo de patologías y para otras muchísimas, gracias. Y él es el primer escalón y un escalón fundamental para un diagnóstico temprano y para un abordaje terapéutico temprano de esta patología. Y ya casi terminando, ¿no? Hay una persona que dice, por otros motivos, dice, mi médico es el jefe de neurología de un hospital en concreto, ¿no? Y dice que reconoce este especialista que la fibromialgia la deberían llevar los neurólogos. Nos vamos a la pregunta Sí. que antes hablábamos de quién debería ser, si el hecho de ser un proceso de sensibilización central deberían ser los reumatólogos u otros especialistas, ¿no? Y dice esta persona que el Servicio Andaluz de Salud no le facilita a neurólogos ni el personal ni la consulta para ser tratada, ¿no? Entonces, plantea un poco cómo debería ser el proceso. Neurólogos, reumatólogos, genetistas, médico de familia u otros especialistas. ¿Cómo debería ser este proceso de atención? ¿Cómo intentar conseguir que el enfermo con fibromialgia no sea un enfermo de segunda? ¿Y qué hacer para que se habilite un proceso más de atención más global? Bueno, cuando en medicina, Joan Carles, y tú lo sabes muy bien, cuando uno no sabe la causa, la etiología de la enfermedad, es un problema. Cuando uno aparte no sabe la causa, no sabe el mecanismo que genera la enfermedad, lo que tú sabes que se llama la patogenia de la enfermedad, es un problema aún más importante añadido al anterior. Eso hace que nosotros a veces estemos tratando el síntoma, tratamos el dolor y no tratamos el origen de ese dolor. Pero claro, sospechamos que la patogenia de la enfermedad, o sea, el mecanismo más importante de esta enfermedad, parece que es un síndrome, un cuadro, como hemos dicho antes, una alteración de la sensibilización central, de cómo el paciente percibe ese dolor. No solo central, sino que también parece que hay alteraciones en las pequeñas fibras periféricas que hacen que el dolor se recoja de forma alterada. Si eso se confirmase, si la patogenia de la enfermedad, el mecanismo que se produce en la enfermedad, se confirmase que es fundamentalmente neurológico, pues probablemente el neurólogo es el especialista mejor formado para abordar el cuadro. Siempre, creo yo, respetando el papel primordial del médico de cabecera. Y el médico de cabecera sabrá a qué tiene que derivar. Si la patogenia es fundamentalmente, se demuestra al final que es neurológica, pues probablemente haya que cambiar el circuito y haya que ir al neurólogo. Y el reumatólogo, el digestivo, el urólogo, el de salud mental, estemos en el apoyo a ciertas patologías que pueden aunarse en el paciente con fibromialgia. Pero todavía no estamos suficientemente seguros de que la patogenia sea estrictamente por un cuadro de sensibilización central. Parece que los tiros van por ahí, pero todavía tenemos algunas dudas. Pero evidentemente en ese sentido, habría que reconvertir el circuito en el sentido de que el médico de cabecera, centro del sistema y puerta de entrada, pues ya tendría que hacer una derivación al especialista que puede llevar mejor esa enfermedad. Y respecto al comentario que ha hecho la señora de que son enfermos de segunda, bueno, pues pueden ellos sentirse así. De luego, para nosotros y para mí en particular, no lo son. Son enfermos como todos.
¿Alguna cuestión que quieras añadir que crees que puede ser importante para estos pacientes, para las asociaciones de pacientes de fibromialgia, que son muy activas y que tienen un papel muy importante? En concreto, en la Escuela de Pacientes son asociaciones con un papel a destacar, ¿no? Porque ayudan de una forma importante en el proceso de hacerles sentir más importantes, de no sentirse de segunda, de intentar que el proceso psicológico no coma el proceso orgánico realmente, ¿no? Un poco, en ese sentido, ¿cuál crees que debería ser el papel de una asociación? ¿Cuál crees que debería ser el papel del paciente en esta historia, en esta enfermedad que a veces cuesta por parte de algunos profesionales darle el reconocimiento que sin duda alguna tiene? Hombre, yo creo que en esta enfermedad y en todas las enfermedades reumáticas, que evidentemente son mi campo, el papel de la asociación de pacientes es fundamental. Es un papel importante, informativo, en el sentido de tranquilizar, de dar una información lo más objetiva y veraz posible, ¿no? Y en fibromialgia, insisto, no sabemos la causa, tenemos problemas para entender el mecanismo, la patogenia, pero también, Joan Carles, como tú bien sabes, tenemos un problema terapéutico, un problema en el tratamiento. Y a veces, pues, vamos a terapias, a veces vamos, ¿se oye? Sí, sí, sí. Sí. A veces vamos a terapias que no tienen una suficiente demostración científica. Entonces, ahí también tenemos un importante campo de mejora. Hombre, hay terapias que se han demostrado en pacientes que pueden ir bien, oxígeno hiperbárico, ozono, etcétera, pero aún no tenemos una demostración con ensayos clínicos, digamos, profundos, en metodológicamente hablando, en el que haya grupo control, en el que sea de suficiente tiempo y de pacientes que demuestren que alguna de las terapias que estamos utilizando sean efectivas, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros no le pautamos a un paciente una terapia que a veces nos viene pidiendo, no es porque no queramos, es porque no tenemos la suficiente evidencia científica para recomendarla. Y yo creo que ahí también la asociación de pacientes tiene un papel informativo y un papel formativo. Hay que decir que la Asociación de Fibromialgia es una asociación, por lo que yo conozco, bastante activa, con un papel importante de información a sus pacientes, un papel importante, digamos, de contacto con la administración y un papel también importante en ayuda a estos pacientes. Por ejemplo, creo que la asociación pone a disposición de sus afiliados, pues pone, por ejemplo, a tema de fisioterapia y rehabilitación, que es muy importante para estos pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que seguir profundizando en ese papel informativo y formativo, tanto a nivel de sus afiliados como también en ese papel de complicidad con la administración. Y, por supuesto, con los profesionales médicos, claro. Pues totalmente de acuerdo. Yo ya decía antes, el papel es fundamental. El papel en el proyecto de Escuela de Pacientes de la Asociación de Fibromialgia es muy importante y probablemente es un elemento que ayuda a que el proceso sea mejor vivido por parte de los pacientes y, por tanto, con elementos para poder abordar conjuntamente con los profesionales sanitarios un futuro mejor y más esperanzador, ¿no? Pues muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros, por darnos muchas claves de un proceso que a veces es incomprendido y que tu sapiencia y tu saber nos ayuda a entenderlo mejor y a saber por dónde tirar hacia una atención más adecuada y mejor. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Para mí siempre es una satisfacción y un honor el estar en estos foros. Muchas gracias. Pues hasta siempre, Enrique, y gracias. Un abrazo. Gracias.